Muy buenas noches y bienvenidos a Depredadores. En los últimos tiempos parece que hay un escenario del crimen muy recurrente, los colegios. Con demasiada frecuencia asistimos a episodios trágicos que allí han tenido lugar, desde el terrorismo checheno hasta las masacres perpetradas por alumnos tipo Columbine. Hoy hablaremos pues de la última matanza escolar que ha salpicado la actualidad internacional, interrumpiendo en este caso la tranquilidad de una comunidad Amish. Comenzamos. El doctor Paumar tiene esta noche la aventura o el desafío de hablar de un tema de actualidad, como es la tragedia que ha sacudido el colegio Georgetown de la comunidad Amish de Estados Unidos. Y hablar siempre de temas de actualidad supone el inconveniente de la poca información que se baraja, ¿no? Quizá lo de los medios de comunicación y poco más. Buenas noches, doctor Paumar. Hola, buenas noches, David. Una noche más analizando temas importantes, temas inquietantes. En concreto, esta noche, como digo, como ya hemos comentado, nos tenemos que trasladar a Estados Unidos, a una zona cerca de Pensilvania, donde hay un importante núcleo de comunidad Amish. Antes de avanzar sobre el crimen, tendríamos que concretar un poquito exactamente en qué consiste esta vivencia religiosa, esta comunidad. Bueno, primero, el análisis es algo distinto al que hemos hecho en otros capítulos, es lo que tú dices, ¿no? Es una noticia de actualidad en la que todos estamos aún analizando, no es un caso tan reconocido y tan estudiado como precedentes episodios, y entonces pues estos son comentarios con respecto a las noticias que van llegando y un poco es un coloquio en el que podemos establecer un debate y una valoración desde el punto de vista primero como ciudadanos y segundo desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico con respecto a este fenómeno y qué es lo que ha sucedido ahí, ¿no? O sea, como tú bien dices, nos hemos quedado con la idea de la comunidad Amish, de que la idea que teníamos de esta comunidad sobre todo era a través del cine, dada a conocer en la película Único Testigo de Harrison Ford, y de pronto pues eso, nos hemos enterado que esta aparentemente pacífica tribu se ha visto implicado en un trágico homicidio. Claro, porque el contexto es muy sorprendente. Uno, cuando habla de crímenes, enseguida pues, relaciona escenarios como pueda ser Nueva York, como puedan ser barrios bajos y periferias, o incluso pues, en Río de Janeiro, con las favelas. Parece que tenemos escenarios donde es previsible, incluso pues, comprensible que haya crímenes. De repente nos encontramos en una comunidad religiosa donde, como muy bien adelantado el doctor Paumar, se predica absolutamente el pacifismo. Es una comunidad pues, que tiene 2 siglos y medio de antigüedad aproximadamente. Son descendientes de los colonos alemanes suizos que emigraron desde Europa y que tienen una filosofía de vida que en parte les hace pues, vivir en unas comunidades aisladas, repudiando los adelantos tecnológicos de la cultura moderna. Es una comunidad cristiana, por lo visto. Son cristianos, anabaptistas. ¿Anabaptistas? Sí. Luego, pues, predican la vida sencilla, la vida basada en el perdón, la vida natural, comunidades pequeñas y, desde luego, se han quedado en parte anclados en el pasado. En un pasado, pues eso, ya digo, que de la época colonial, siguen usando incluso dialectos del suizo. Y gran parte de la cultura pues es una especie de fósil cultural en el cual ellos por ideología no han querido evolucionar porque piensan eso que el progreso puede tener cosas malas, como así parece que este acontecimiento les puede estar demostrando. Por tanto, nos encontramos casi como lo que diríamos con comillas una especie de reserva, ¿no? Una cultura que se ha mantenido al margen de la evolución a su alrededor, una comunidad que vive prácticamente del campo, exclusivamente, y que efectivamente pues, ve el progreso con mucha cautela. Eso. Consideran que el progreso pues, conlleva muchas cosas malas y entonces pues, cada vez que se plantea introducir un avance en su comunidad lo hacen después de analizar seriamente si eso es viable o no. Por ejemplo, la electricidad pues la rechazan, pues llevan sombreros, barbas, etcétera, con unas tradiciones muy, muy importantes. Tienen un aislamiento cultural y genético
que como vemos no es completo, pues porque sí que se filtran, ¿no? Y hay cierto contacto con la sociedad moderna, pero intentan mantener esa reserva. Eso les hace y les ha hecho que dentro de la psiquiatría hayan sido estudiados dentro de lo que es como una especie de grupo experimental de personas que con alto nivel de endogamia y que han mantenido unos genes relativamente puros y sin contacto con el exterior, ¿no? Y esto ha hecho también que sean famosos, ¿no?, dentro de la psiquiatría por tener unos índices de depresiones y de trastorno bipolar muy altos y han supuesto un poco el paradigma dentro de lo que es la psiquiatría biológica de lo que es la genética de la depresión. Pues precisamente por eso, por el bajo nivel de mezcla con otros colectivos, pues se han querido asociar desde ciertos sectores de la psiquiatría y como así se ha publicado, pues que había genes en algunos cromosomas que estaban ligados a que esta gente tuviese una incidencia mucho más grande de depresiones endógenas, de depresiones profundas, ¿no?, de las depresiones más graves, ¿no? Curioso, porque uno pensaría que un escenario tranquilo, apacible, de vida sencilla, pues parece que nada de estrés, nada de... pues no es precisamente el caldo de cultivo ideal para un profano pensando en la depresión. Es más, sí, de hecho, parte de esos psiquiatras dicen que no es la genética lo que hace que estas personas se depriman más, que tienen un 3% más de posibilidades de deprimirse o de tener una depresión mayor que el resto de los colectivos, ¿no? Pero hay gente que dice que no es por genética, sino que es por ese modo de vida aparentemente tan sano y tan pacifista y tan natural y tan sencillo que a lo mejor no es tan bueno o que a lo mejor sí que les genera un mayor sufrimiento interno. De todos modos, la cuestión que nos trae esta noche aquí a hablar sobre la comunidad Ambis no es precisamente pues, su estado anímico, sino un hecho terrible. Vamos a ver ahora la foto del asesino, Charles Roberts, que acudió una mañana al colegio Georgetown de la comunidad y lo hizo no precisamente para recoger a su hijo, como podría haber sido la costumbre típica de esos poblados, sino con un plan perfectamente trazado. Cuéntanos, César, exactamente con qué intenciones acude el señor Roberts al colegio. Pues con la intención de suicidarse. Esto hay que entenderlo como un suicidio, pero como un suicidio a la americana, por decirlo de alguna manera. Y esto lo digo yo, ¿no? Porque este hombre era un suicida, una persona que tenía clarísimo que se iba a matar ese día y la forma de hacerlo. Igual que se estudian los asesinatos y se estudian los homicidios... Perdona, vemos ahora, para que veamos el perfil del que luego hablaremos, una persona normal y corriente con su mujer, sus hijos, etcétera. Aquí vemos a la niña que moriría poco después. Perdona. No, pues como dices, que igual que se estudian los asesinatos, se estudian los suicidios. En psiquiatría se hace la autopsia psicológica, que se llama, ¿no?, donde se mira si era o no organizado ese suicidio, y este suicidio sí que era organizado. Era organizado y era un suicidio de los que llamamos suicidios compartidos o suicidio-homicidio, ¿no?, en el cual pues digo que es tristemente frecuente en los Estados Unidos pues, que alguien haga eso en una escuela, ¿no?, y que él se mate y se lleve por delante a unos cuantos testigos parece que para el camino, como los antiguos egipcios, ¿no?, se lleve compañía, ¿no?, o sea, se lleve por delante a víctimas que parece que tienen poco que ver que eran circunstanciales, ¿no? Entonces el caso de este hombre era absolutamente premeditado, como los suicidios más graves, que eso es lo que valoramos también, que tenía ya una idea, llevaba por lo menos una semana haciendo acopio de materiales, utensilios para secuestrar y para abusar de estas niñas en este colegio, ¿no? Y luego dejó una nota al irse de casa el día de los hechos, dirigida a su mujer, con la típica nota suicida, que es tan importante a la hora de analizar esas motivaciones que llevaron a producir los hechos, ¿no? Y en última instancia incluso llegó a comunicar telefónicamente, pues una hora antes de morir, con su mujer. Vemos ahora precisamente la carta que dejó de despedida. Imaginamos que habrán hecho importantes estudios grafológicos, porque probablemente de la letra se pueda extraer también algunos rasgos de la personalidad. Yo he leído esta carta, porque creo que solamente esto es lo que se ha publicado, y he leído y viene a decir, o sea, desde luego sí que es la carta de un suicida, o sea, es la carta de un enfermo deprimido, es la carta de alguien que le está diciendo a su mujer que ella es una mujer muy buena, que no se merece la mujer que tiene ni los hijos que tiene, pero que desde el día que arrastra, desde hace tiempo, arrastra una pena
la pena que tiene que ver posiblemente con el fallecimiento de su hija recién nacida, y también con los sentimientos de culpa de haber sido agresor sexual de niñas de su familia, y que desde entonces que él no está bien y que tiene mucho odio dentro. Habla de que tiene mucho odio dentro, que se odia a sí mismo, que odia a Dios, y entonces que no solamente hay culpa y no solamente hay autoacusación y no solamente hay sentimientos de vacío, como lo pone "mi vida está vacía", o sea que son datos claramente depresivos, sino que hay una rabia dirigida hacia el exterior, hacia Dios, a quien hace responsable también de que las cosas le hayan ido mal, ¿no? Ahí está lo religioso de este hombre, y hacia sí mismo, ¿no? Claro, como en las motivaciones entraremos después, lo que ahora vamos a centrarnos entonces son los hechos. Esa decisión que toma este señor de acudir armado, de acudir pertrechado con según qué utensilios para cometer esos abusos sexuales, ¿en qué se traduce al final? ¿Cuántos muertos? Se traduce por lo que yo tengo, el balance a día de hoy son 6 niñas muertas y 4 heridas. Selectivamente dejó salir a profesores y se quedó con las niñas. Sí, efectivamente, profesores y alumnos. Supongo que en esa selección inicial de sus víctimas ya se ve claramente cómo tenía ciertas intenciones sexuales. Sí. Antes de continuar, vamos a ver la ficha, pues, que recoge un poco los datos, y luego entraremos a analizar de forma más pormenorizada los hechos. Sí que hay que aclarar que los fallecimientos que aparecen en la ficha son 5, porque la muerte de la 6ª víctima se ha confirmado hace poco. Veamos la ficha. Nombre: Charles Carr-Roberts. Fecha de nacimiento: 21 de abril de 1974. Número de asesinatos: 5 víctimas mortales y 5 muy graves. Lugar de los crímenes: Lancaster, Pensilvania. Perfil criminal: pederasta, secuestrador, asesino, suicida. Hemos de aclarar, claro, que el perfil que hemos trazado en la ficha, con esos cargos de asesino, secuestrador, corresponden al último hecho acaecido con esa tragedia, porque el perfil de este señor pues es absolutamente normal. Varón de raza blanca, con trabajo, familia, es decir, que contradice todo lo que podíamos pensar, ¿no? Sí, sí, no, pero también encaja perfectamente en el perfil típico del agresor, que es un varón de 30 y tantos años, y en el perfil del suicida, del que comete no un intento de suicidio, sino un suicidio consumado, ¿no? Es un hombre que es un camionero que se dedicaba a transportar, según tengo entendido, la leche, precisamente que era de las granjas de los Amis, y que era una persona que no tenía, también tengo entendido, ni antecedentes psiquiátricos ni antecedentes penales significativos, y sí que contaba con esos hechos en su vida, sobre todo ese hecho de abuso. Con un oscuro secreto. Es lo que hemos añadido en la ficha, por eso hemos puesto lo de pederasta. En realidad no es que él, a lo largo de su vida, cometiese actos de pederastia, pero por lo visto, ¿verdad?, ocultaba un oscuro secreto de cuando él también era muy joven, era adolescente. Sí, pero hemos estudiado otros asesinos, ¿verdad?, asesinos pederastas, y este caso es algo distinto. Este es un hombre que se sentía muy culpable. De hecho, se suicidó también porque se sentía culpable de pensar eso. Era un hombre muy religioso. Entonces tenía ese conflicto interior tan importante entre sus impulsos sexuales aberrantes, que le hacía querer abusar de niñas, querer tener relaciones sexuales con niñas, y luego su moral, que se lo impedía y que le castigaba por ello, ¿no? Y parece ser que en los días precedentes al asesinato y al suicidio, pues él había vuelto a tener esa serie de fantasías y esa serie de sueños de abuso sexual infantil que muchas veces preceden a lo que es a una actuación, ¿no? Preceden a lo que es la comisión de ese delito. Es que resulta llamativo que una persona que sufre remordimientos por haber cometido abusos en su adolescencia, cuando decide matarse, digamos como castigo, intuyo, ¿no? O como de alguna manera intentar pues, compensar aquello que cometió, pues lo haga pensando en volver a cometer abusos. Es decir, vemos entonces lo que dice el doctor Paumar de que volvían a dominarle esos deseos, esas tendencias que él lógicamente tenía que rechazar, ¿no?, como su naturaleza religiosa. Ya nos has trazado un poco el perfil en cuanto a cómo es, ¿no? Como has dicho, pues es una persona joven, 30 y pico años, 32, con trabajo, con familia, sin problemas de dinero, en principio, tampoco era de clase socioeconómica alta, pero en principio clase media,
y sin embargo pues con esos conflictos internos. Antes de pasar a analizar más los hechos, una pregunta. ¿Por qué los colegios? En este caso, si atendemos a sus tendencias pederastas, podemos entender pues, que ahí sí que pues, encontramos esa materia prima que él necesita, pero superando el caso concreto que estamos estudiando esta noche, ¿qué tienen los colegios? Antes hemos mencionado el caso del terrorismo checheno, pero es como una diana muy común, ¿no?, cuando se plantean... Sí, de hecho, la mayoría de muchos de los artículos, ¿no?, que se han publicado sobre este caso lo hilvanaban con otros, es decir, hacían eco de un fenómeno muy triste y sobre todo en los Estados Unidos, ¿no?, de la violencia o de este tipo de violencia en las aulas, ¿no?, que se han convertido en verdaderos campos de batalla, en nidos de violencia y sobre todo yo creo que hay varios factores implicados, pero hay un factor que desde luego es importante, que es el impacto social, el crear alarma social. Lo que se pretende es tocarnos la fibra sensible al que lo hace, lo que pretende es dar un escándalo y tocar la fibra sensible a todo el mundo, ¿no? Porque nada más conmovedor que un niño, igual que a todos la pedofilia nos escandaliza, pues que alguien entre en una escuela y agreda física, sexualmente a unos niños, pues eso produce mucho eco. Cuando alguien quiere conseguir mandar un mensaje a la sociedad de tipo político, del tipo que sea, pues yo creo que es una de las estrategias que se pueden usar, ¿no? Y luego está el problema específico con la violencia que pueden tener algunas escuelas, porque ahora parece que en la escuela todo el mundo se pega, ¿no? El profesor, o sea, el alumno pega al profesor, el alumno pega a otro alumno, pues se matan a gente en las escuelas. Quiero decir, parece que la violencia multidireccional en los colegios, y yo creo que hay una falsa sensación, ¿no?, que en parte es amplificada, ¿no?, por un exceso de alarmismo. Pero desde luego en Estados Unidos sí que tienen un problema grave, porque este era en esa semana, en la semana pasada, era el tercer hecho que se producía de estas características, ¿no?, en el cual una persona pues mataba a alguien en un colegio. Uno de los veces fue un alumno que mató al director de un colegio, pero otros fue de similares características. Alguien que entró, secuestró a unos niños, los mató y luego se suicidó él, ¿no? Por eso digo que es un poco el suicidio a la americana, porque también nos trae a la cabeza el caso que hemos analizado aquí de la matanza de Columbine, ¿no? En ese caso eran los adolescentes los que, pues, pertrechados de armas y planificaron el hacer el matar a todos sus compañeros y luego matarse ellos, ¿no? Luego hablaremos, ya que ha mencionado el doctor Paumar, pues esas personas que toman la decisión de hacer el mayor daño posible, de tocar la fibra sensible de la sociedad, si hay posibilidad de negociar con este tipo de asesinos. Lo cierto es que los hechos de esta última tragedia nos hacen dudar. La policía llegó al colegio cuando ya el asesino estaba con sus rehenes con intención de negociar, pero lo cierto es que enseguida oyeron ya disparos y entonces entraron y fue cuando pues, el asesino empezó ya a disparar. No llegó a abusar sexualmente de ninguna de las niñas, pero causando, pues, como decimos, ya 6 muertos y varias heridas muy graves, ¿no? Antes de continuar, vamos a ver ahora el vídeo que habla un poquito de los hechos y a continuación seguiremos hablando de este asunto que además vincula asuntos muy importantes de otros crímenes actuales. Vamos a ver el vídeo. El tercer tiroteo mortal en un colegio estadounidense en una semana sacudió la calma de una comunidad agrícola Amish donde prácticamente no hay delitos. La localidad está llena de coches de caballos, hombres con barba y sombreros de paja y mujeres con gorros tradicionales. Charles Carl Roberts, un camionero repartidor de leche de 32 años, obsesionado por un oscuro episodio de abusos y por la muerte de su hija hacía varios años, irrumpió en una escuela Amish el 2 de octubre de 2006. Allí obligó a salir al patio a adultos y alumnos, quedándose con las niñas, a las que ató. Poco después, ante la llegada de la policía, comenzaba a disparar, matando a 5 de sus rehenes y dejando muy graves a otras 5. Después se suicidó, dejando una nota. No se descarta que hubiese planeado agredir sexualmente a sus víctimas. Roberts había planeado un asedio prolongado preparándose para encerrarse con sus rehenes dentro del colegio Georgetown, formado por una sola clase en el rural condado de Lancaster, a 100 kilómetros al oeste de Filadelfia, aunque al final todo terminó en pocos minutos. El doctor Paumar ha mencionado ya que no se trató de un simple arrebato,
sino que efectivamente esta persona llevaba ya días o semanas planeando ese asalto con terribles resultados. Como hemos hablado del tema de la figura del suicida, yo pregunto, ¿siempre tienen claro en estos casos que se van a suicidar? Esto está un poco vinculado a la cuestión de la negociación. Es que vemos como en según qué crímenes efectivamente está claro que la persona que los lleva a cabo luego se suicida, pero en otros casos a lo mejor se planteaba algún tipo de salida. ¿Este señor tenía claro que luego se iba a suicidar? ¿Era ya un punto sin salida? ¿Era ya el final de un camino? Sí, él tenía claro que tras dejar esa carta para su mujer, una carta de despedida, ya no iba a volver a verla, ¿no? Habló con ella por teléfono, pero ya él tenía claro que después de eso no había marcha atrás, ¿no? Y entonces sí que era la carta de un suicida. ¿Y no pudo escribir la carta, quiero decir, no pudo premeditar los hechos y a lo mejor plantearse alguna escapatoria y una vez allí descubrir que no tenía ninguna posibilidad de escape? ¿O no? Eso es poco probable, ¿no? No, lo más probable es, lo que pasa a veces es que luego se arrepienta. O sea, que luego de matar lo que ha pasado, incluso en otro tipo de suicidios ampliados, uno mata a su familia y luego cuando le toca a él, pues se arrepiente, ¿no? Eso podría haber sido más probable, ¿no? O que luego pues, se hubiera arrepentido de matar a las niñas, se hubiera matado él. Ese tipo de cosas sí que pueden darse, ¿no? Sobre la marcha, pero este es un hombre que esto ya lo tenía muy pensado. Eran sentimientos crónicos de odio, de culpa, de miedo, los que tenía ya metidos. Generalmente en el caso del suicidio, el análisis del suicidio es tan complejo como el del homicidio y además hay factores muy comunes. Hay un impulso de dañar, o sea, hay una agresividad muy grande frente a uno mismo o frente a los demás, un impulso de dañar y a veces por no dañar a los demás se daña a uno mismo y incluso dentro de esta comunidad AMIS, dentro de las cosas que se han estudiado, sí que hay algunos psiquiatras que dicen que precisamente las tasas de suicidio las tasas de homicidio y de delitos son muy bajas en el colectivo AMIS por su pacifismo, pero sin embargo, ¿por qué? Porque introyectan la agresividad hacia sí mismo, con lo cual las tasas de depresión y de suicidio son altas. O sea que incluso hay psiquiatras, desde luego son valoraciones desde el punto de vista psicoanalítico, pero que luego se han demostrado también con algunos estudios que es inversamente proporcional la expresión externa de la agresividad con la expresión interna. O sea que son personas que exteriormente son muy pacíficas, pero en sí mismo parece que la naturaleza humana les hace que esa agresividad que no dirigen hacia el exterior la lleven hacia sí mismo y adopte formas de castigo, de suicidio, de culpa. Me suena eso a esas culturas como en Escandinavia, ¿no? Que se habla del nivel de vida que tienen y luego descubrimos que también tiene índices de suicidio muy significativos. O sea que realmente la apariencia, eso de que las apariencias engañan, se cumple en estos casos. Y esto tiene que ver con cómo educamos la agresividad y cómo educamos la expresión de la agresividad. Y aquí sí que es muy interesante precisamente el tener la comparación de estas dos culturas, ¿no? La cultura norteamericana, que es una cultura de la cultura y la tecnología de la violencia, así tienen el problema que tienen, y el problema que tienen ellos con la violencia es un problema específico de su cultura. Bueno, pero lo que pasa es que su cultura nos la están exportando a nosotros. Y luego la cultura AMIS, que es tan distinta a la hora de educar a ese niño en la agresividad. Ese niño ya es una cultura del perdón. O sea, uno de los preceptos de esa religión, según tengo entendido, es la de perdonar. Y de hecho tú me has comentado antes que ellos mismos han ido al funeral de estas niñas y al funeral del asesino, ¿no? Sí, lo que supone un testimonio de su propia convicción por el perdón y por la paz, que desde luego es un ejemplo para el mundo. Entonces, ¿tú crees que un padre AMIS que está presente en el funeral de este sujeto que ha matado a su hija de esta forma tan bárbara puede íntimamente perdonarlo? ¿Tú crees que sí? ¿O también tendrá un conflicto? Yo creo que este hombre es fácil que tenga un conflicto. ¿Por qué? Porque arcaicamente la agresividad que un padre puede sentir cuando le roban la vida de su hijo, por muchas convicciones y mucha educación religiosa, este hombre tiene que tener un resentimiento que... Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ese hombre tiene una fantasía de ojalá este tío se hubiera matado o se hubiera muerto, pues él mismo se va a sentir culpable porque su religión le impide tener ese tipo de pensamientos y entonces se va a deprimir. O sea que este puede ser el mecanismo, ¿no?, por el cual esta persona, en vez de agredir al otro, se deprima él solo. Casi se agrede a sí mismo, ¿no? Viéndolos desfilar en el funeral del asesino, entonces realmente su verdadero mérito es el de la disciplina, ¿no? El de cumplir con sus preceptos, aunque por dentro, pues lógicamente vaya el propio conflicto. Antes de continuar, vamos a dar un paso a una breve pausa de publicidad y enseguida seguimos desgranando los detalles de esta terrible tragedia.
remordimientos, odio, intenciones sexuales. César, tendrás que concretar un poco más. ¿Por qué hizo lo que hizo este asesino? Realmente, ¿cuál es la motivación que lleva a una persona de 32 años, con trabajo, familia, todo más o menos bien, a arruinar su vida, a emprender un camino sin retorno del que ya no podrá salir? Realmente, ¿qué hay en su cabeza? ¿Por qué? En la toma de decisiones de esta persona, como en la toma de decisiones de cualquier persona, eso es un proceso mentalmente muy complejo. Hay muchos ingredientes, muchos de ellos son emocionales. Nosotros muchas veces pensamos que lo que hacemos tiene que ver con lo que pensamos, y generalmente no. Generalmente lo que hacemos tiene que ver con lo que nos sale. O sea, la gran parte de cómo nos comportamos es absolutamente instintiva, intuitiva, emocional. Y desde luego en este hombre cobraba un papel muy importante todos esos sentimientos negativos, unos sentimientos negativos de magnitud psicopatológica. O sea, este hombre era un enfermo con una depresión, casi, vamos, no lo puedo aseverar lógicamente, porque yo no he hecho la valoración, pero sí que es prototípico. Las cosas que decía en esa página son casi síntomas de depresión, ¿no? Y entonces, pues precisamente porque entraba en colisión un impulso inaceptable con una ética personal que impedía ese impulso. Quiero decir, hemos visto otros asesinos que son capaces de violar, son capaces de matar y se quedan tan anchos. Eso lo hemos visto, ¿no? Entonces, el sufrimiento, producen sufrimiento alrededor, pero sobre todo ellos no sufren más que cuando les cogen, ¿no? Porque realmente su ética tan amplia y tan holgada les permite hacer cualquier tipo de barbaridad y sin sentirse mal, ¿no? Por ejemplo, el caso de la semana pasada daba la sensación que era este prototipo de trastorno de personalidad, que esto sí que es un trastorno antisocial de la personalidad. Claro, pero esto no tiene nada que ver con eso. Hombre, tiene que ver cosas, pero sí que tiene características diferenciales muy importantes. O sea, este es un hombre que posiblemente, pues a lo mejor, si hubiera otro tipo de síntomas de estoy mal, pues se podía haber tratado. De hecho, es típico también, muy típico de los hombres, más que de las mujeres, el no dar señales de expresión emocional, de malestar emocional, hasta que luego realizan un gesto O sea, un suicida. estallido, ¿no? Sí. O sea, es prototípico que una mujer emocionalmente pues, más compleja o más elaborada a la hora de expresar sus problemas emocionales, pues manifieste antes estoy mal, estoy triste, y hubiera solicitado incluso ayuda psicológica o psiquiátrica, ¿no? Sí, pero lo que resulta llamativo es que, puestos a entender un conflicto interno entre una realidad y unos principios o una moral, lo que supongo que entenderían todos los espectadores es una reacción de suicidio. Es decir, no aguanto más, siento una cosa que va contra mis principios, Sí. me suicido. Lo que es más difícil de entender es cómo es posible que uno plantee un final haciendo daño. Yo te lo digo, este hombre pone ahí, odiaba a Dios. O sea, él también quería hacer daño a Dios, ¿eh? Y este hombre odiaba, igual que le producían esa atracción morbosa a las niñas, odiaba a esas niñas. ¿Por qué? Porque eran las que le seducían. De alguna forma, este hombre posiblemente responsabilizaba a las niñas de toda su tragedia, ¿no? ¿Y por qué lo odio a Dios? Pues en primer lugar porque cree en Dios y porque era una persona de fe. Y en otro lugar, pues porque a él... Le complica la vida. Claro, responsabilizaba a Dios de todo lo que le iba mal en su vida, y entre ello es muy probable que este hombre le responsabilizase de la muerte de su hija recién nacida, ¿eh? Y es muy probable que él incluso sería una asociación típicamente depresiva también, a lo mejor que él dijera esto me lo envía Dios como castigo por yo haber hecho esto, ¿no? O sea, por yo haber abusado de estas niñas dentro de mi familia hace 20 años. O sea, que incluso ese tipo de elaboración sería una típica elaboración depresiva, ¿no? Entonces, ya que entramos en esto, porque además el dolor como presente que está en nuestras sociedades, y cada vez además lo consideramos como con más miedo, ¿no? Intentamos olvidarlo, pero hay que asumir que está ahí y que es un compañero de la existencia, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando nos encontremos con esos episodios dolorosos? ¿Va a haber esa revancha contra el dolor? Cuando ocurre algo malo, vamos a buscar... Hay determinadas personas que buscan esa revancha. Murió mi hija y yo ahora me tomo la revancha contra Dios, y entonces ya que murió mi niña, pues voy a matar niñas. Es decir, ¿de qué depende que una persona reaccione así ante el dolor? Porque otras personas asumen el dolor, asumen la tragedia y viven con ella. ¿Por qué otras personas reaccionan de otra manera?
como tú bien dices, la reacción ante el dolor es distinta. Hay personas que les genera mucho miedo el dolor, lo que hacen es huir del dolor. Otras personas que les genera mucha rabia y mucha agresividad, ¿no? Y eso es una respuesta automática. Son respuestas muy básicas, muy primitivas, muy inconscientes, que tienen que ver con el animal y con la forma de procesar la información del animal que somos o de nuestra parte animal. Y entonces automáticamente eso puede llegar a crear paranoias. Eso es el funcionamiento de una persona paranoide, es esa. Siento que los demás me hacen daño, entonces yo automáticamente paso a hacer daño a los demás. ¿Pero por qué? Por el miedo. Y eso es un poco lo que les pasa a veces, y el problema del alarmismo social, que crea una serie de paranoias que hace que al final te vayan a pedir la hora y tú le descerrajes 2 tiros a la persona que te lo pide. ¿Por qué? Por el miedo que llevas. Quiero decir, la génesis de la rabia va muy unida con el tema del miedo, va con el miedo a que me hagan daño, ¿no? Entonces, ese dolor, este hombre, pues tuvo que ver con unas emociones que estaban mal, o sea, que estaba deprimido. Yo no sé si en condiciones normales esta personalidad parece que era suficientemente normal como para la mayoría, para llevar una vida mucho más normal que la mayoría de los sujetos que hemos estudiado. Pero desde luego estaba emocionalmente tocado en ese momento, o llevaba varios años emocionalmente tocado. Y como luego, además no exteriorizan nada, no se les y puede luego ayudar, claro. ahí tiene que ver el aspecto creencias que hemos hablado, la forma de que uno procesa el dolor, el significado que uno le da al dolor. Y entonces ahí tiene que ver mucho la religión. Y si a uno pues le educan para sufrir, como podría ser el caso de los Amis, y poner la otra mejilla, pues entonces pues uno lo hace. Si a uno le educan para ser un ángel vengador, como pueda ser un poco pues la filosofía, pues a lo mejor pues norteamericana, de tomarse la justicia por su mano, pues uno ahí socialmente lo estás promocionando. Sí, sí, vemos ahí lo de la venta de armas en Estados Unidos. Efectivamente, se vende tal cantidad de armas porque todo vecino considera que tiene derecho a disparar y a defenderse Eso es una sin guardar promoción. una proporción, porque no hablamos de legítima defensa, sino allí. Es interesante. Entonces el miedo es el que dispara los gatillos. Y entonces el problema es, primero, es el tener miedo, el alarmismo social, o sea, la paranoia social, eso es un problemón, aunque sabemos que es un medio de manipulación de masas y que sirve para vender muchas cosas, ese es el problemón. Y segundo, la tecnología de las armas, ¿no? Y el comercio de las armas, ese es el segundo problema. Cualquier impresentable puede tener acceso a armas de destrucción colectiva, por no decir masiva, ¿no? Que eso aún no lo tenemos aquí. Es decir, aquí la violencia sí que tenemos una violencia en las aulas, y sobre todo yo creo que nos alarmamos mucho de la violencia en las aulas que tenemos, porque muchas veces eso también es el problema. O sea, yo creo que el problema que tenemos aquí es completamente distinto, porque aún, gracias a Dios, nuestra cultura es distinta a la americana. Y aquí, todos estos problemas que estamos viendo de violencia en las aulas tienen muchas veces que ver con este alarmismo. Con este alarmismo de que un niño le pega a otro y que entonces ya eso tiene que acabar en los tribunales. Eso no es normal. Has hablado de medios de destrucción y esto me recuerda a Columbine, cuyas imágenes estamos viendo ahora. Claro, unos chavales que llegan a un instituto cargados de bombas caseras, ametralladoras. Claro, todo esto sin duda hace posible que los deseos de un paranoico pues, puedan convertirse desgraciadamente en realidad. Pero, o sea, un paranoico, un retraso mental, personas que aquí pues, no podrían conseguir o conseguirían difícilmente armas, pues ahí se puede hacer perfectamente con un subfusil de repetición. Claro. Pues, bueno, esto marca la diferencia, desde luego. Y ahora pasemos al objetivo de Roberts, del asesino. ¿Por qué contra la comunidad Amis, una comunidad que no le había hecho ningún daño, que no se mete con nadie? Puestos a elegir, si lo que buscas son víctimas infantiles, pues sí es cierto que tienes muchos centros escolares, pero ¿por qué contra los Amis, que efectivamente es una comunidad que no se mete con nadie? Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué pasaba por la mente del asesino para elegir esa diana? Él conocía, de hecho, él, pues eso, visitaba la comunidad Amis por motivos de trabajo, entonces él lo tenía accesible. Y puestos a coger algo fácil y puestos a coger a alguna criatura indefensa, pues cogías a los más pacíficos. Quiero decir, aquí de nuevo se les da la razón a los Amis con que cuanto más lejos, mejor de las armas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque les hace ser mucho más vulnerables y las víctimas propiciatorias de los depredadores. Aquí, este hombre, pues claro, la valentía no es una de las características de este hecho. Al revés, esto fue una huida, pero además una huida a lo grande, agrediendo, y entonces
cogió el sitio donde más fácil tenía, a la gente más indefensa, para poder recrear su fechoría de traca final de ese cierrar el telón, ¿no? O sea, su propio psicodrama privado, ¿no? De su forma de despedirse del mundo y dejar un mal sabor de boca, pues lo había él elaborado de esta manera y claramente pues esta colectividad eran los más indefensos y los que más a mano tenía. Y lo que te digo, ¿por qué las niñas? Pues que posiblemente las percibía como que eran, dentro del mecanismo de proyección que se llama, eran las responsables a lo mejor de su malestar, porque eran ellas las que le suponían la tentación, ¿no? Claro. Una pregunta, ya que él estaba claro que había decidido suicidarse al final de toda su maniobra, ¿habría sido posible negociar con él? Lo digo porque es cierto que al final los hechos se precipitaron, la policía entró a la fuerza y eso provocó pues que, desde luego, todo acabase mucho más rápido, pero lamentablemente con víctimas mortales. ¿Habría sido posible negociar con él? Algo así como, bueno, pues buscando un poco que él acabase suicidándose, que a lo mejor pues abusase de alguna niña, pero que al menos no mataran a nadie. Claro, los psiquiatras estamos negociando diariamente con personas que se quieren matar. Y yo creo que estará la negociación con un suicida. Con una persona que desde luego, eso, en el fondo lo que estaba queriendo es eso, dejar de este mundo, abandonar este mundo cruel. Entonces, pues sí que dentro de las estrategias de negociar para que esa persona no hiciese lo que tenía pensado hacer, pues sí que habría que abordarlo. Las estrategias de manejo del riesgo suicida pues, son complejas, sí que habría que... Lo primero que hay que intentar hacer, siempre que se puede, cuando una persona hay riesgo de agresión, de autoagresión o de heteroagresión, o sea, de agresión a sí mismo o a los demás, es, primero, antes que ponerte a hablar, si puedes neutralizarlo, neutralizas. En este caso no era así. En este caso, lo que había que mantener una comunicación. O sea, habría que intentar mantener una comunicación para que este hombre, que además sí que quería comunicar porque hablé con su mujer, tirarle de la lengua, habría que haberle tirado de la lengua para que hablase, porque sí que dejó cosas escritas, o sea, sí que en el fondo, al final, después de haber callado tanto tiempo, él sí que quería hablar, que hablara de ese odio, que hablara de esa culpa, que hablara de esa pena, o sea, que comunicase esas emociones negativas mediante la palabra. O sea, primero que viera que tú le escuchabas y le acompañabas y te hacías cargo de su sufrimiento, ¿no? O sea, que tú ya le veías como alguien que sufre. Y solo en ese momento, pues podrías a lo mejor compartir con él una nueva forma o nuevas alternativas para exteriorizar esa rabia, mejores alternativas para exteriorizar esa pena, mejores alternativas para tranquilizarse o para sentirse bien, porque en definitiva lo buscando sentirse bien o dejar de sentirse mal. Entonces habría que haber buscado con él esas alternativas mejores, ¿no? O sea, primero conseguir una cierta empatía con él. Por supuesto. Y a partir de ahí ya intentar que él viese otras salidas, ¿no? Eso en este caso en particular, lógicamente. Supongo que nunca sabremos, porque a veces formulamos preguntas desde aquí que con la información que manejamos es imposible de poder saber con certeza, pero quizá él no se planteaba matar a las niñas, sino solo abusar de ellas y luego suicidarse. Él podemos entender un plan así, es decir, pero a lo mejor la policía a su entrada le puso nervioso y al final acabó cometiendo una estupidez por nervios o una tragedia mayor. Supongo que eso entra dentro de lo posible. Este hombre no era un delincuente habitual. Entonces, en la práctica, pues no tenía el carné de delincuente habitual. Y es muy distinto pensarlo que luego hacerlo. Y es verdad que luego las cosas no fueron exactamente como él las pretendía, porque él pretendía abusar de las niñas, porque iba pertrechado incluso con vaselina, según cuentan, o sea, y no lo hizo. Y pretendía que fuera más largo ese periodo, ¿no? de negociación o de secuestro, y de lo que a la postre fue, pues precisamente pues porque la policía, lógicamente, la variable policía entró en juego y el hombre pues vio que no controlaba y tomó una decisión. Ahí sí que pudo ser un poquito más impulsiva o más precipitada, pero sí que estaba dentro de sus planes, o sea, él tenía claro que no iba a volver a casa esa noche. Resulta llamativo cómo es posible que alguien tenga dos caras en ese mismo momento. Me refiero a por un lado, estar ya con las niñas apresadas, amordazadas, que ahí vemos claramente un componente realmente de maldad, ¿no? Y al mismo tiempo hace una llamada a su mujer muy cariñosa, pues muy tranquilo, no hizo ningún daño a sus hijos, a los que había dejado en el colegio previamente a los hechos,
vemos cómo es posible que al mismo tiempo que se comporta con esa maldad, todavía mantiene ese papel de marido, de padre. ¿Cómo es posible? Bueno, pues es posible porque el término maldad es muy simple, es demasiado simple para este caso, ¿no? Sí que es verdad que hace hechos, que ha sido el artífice de hechos que son el prototipo de la maldad, ¿no? Eso sí, son hechos malos, pero yo no me queda claro que este fuera una persona mala. O sea, no me queda claro que este fuera una persona mala. Entonces, tu diagnóstico en un juicio, ¿cuál sería? Y con eso vamos ya terminando el programa. Mi diagnóstico, pues ya lo he dicho. Este hombre, con toda probabilidad, arrastraba un conflicto crónico, muy fuerte, neurótico, con una serie de impulsos que le hacían sufrir mucho, que luego posiblemente se deprimió también con el fallecimiento de su hija, y que este hombre estaba deprimido. Estaba deprimido y no sabía cómo vehiculizar, canalizar esa rabia, ¿no? Y esa rabia, pues claro, era una rabia normal, y una rabia que se convirtió de una rabia normal, se convirtió en una enfermedad, y una enfermedad que debería haberse tratado, que debería haber pedido ayuda. Pero está el problema que tú has comentado, de que son personas que no exteriorizan, que todo lo llevan dentro, como precisamente los Amis que has comentado, con lo cual el conflicto se enquista y se hace todavía mayor, sin solución, hasta que estallan. Sí, esta podría ser una lectura que, como digo, pues son hipótesis, hipótesis para este caso, pero que están sacados de casos reales. Quiero decir, las cosas que estamos hablando aquí son funcionamientos, son hipótesis de funcionamiento psicológico, pues que usamos en la práctica diaria, en la clínica diaria, ¿no? En los diferentes perfiles que hemos estudiado en este programa, los hay, como ha dicho muy bien el doctor Paumar, criminales que casi parece que tienen su carnet de habituales, que tienen ya una carrera criminal a sus espaldas, pero luego también vemos gente que efectivamente llevaba una vida normal hasta que un día estallaron. Muchas veces no se sabe cuál es el detonante, pero lo que sí está claro es que en ese momento se pierden los papeles y se hacen una serie de barbaridades que ya no tienen marcha atrás. Con esto vamos a terminar nuestro análisis de la noticia de hoy. Ya veremos a ver cómo continúan los hechos, qué va a ocurrir con las niñas que todavía permanecen hospitalizadas en estado muy grave, y confiamos desde aquí en que no haya más bajas, en que la comunidad AMI se pueda reponer de estos terribles hechos, y en qué medida cabe pues que también desde aquí pues desearíamos que no vuelva a haber más crímenes en escenarios escolares. Con todo esto terminamos. Muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos y os emplazamos a la semana que viene, donde trataremos un nuevo caso inquietante. Buenas noches, muchas gracias, César. Hasta la próxima.